Son días complicados por la variedad de escenarios que se vienen haciendo visibles en relación a la guerra en el Mediterráneo Oriental. Y sin embargo, la matriz que liga todos estos escenarios es bastante esquemática. En estos últimos días hemos observado cómo el mundo se ha conmovido por los atentados de Londres, de Manchester, de París, y dicho sea de paso, no se ha conmovido demasiado por los atentados de Teherán. Y es que para nuestros medios periodísticos, que abrevan casi sin excepción en las fuentes y en los contenidos que les bajan las agencias, la muerte de un inocente sirio o iraní o libio vale menos y además interesa menos. Pero si nos fijamos y asociamos las cosas, quizás veamos que la oportunidad de todos estos actos de terrorismo repudiable muy probablemente esté relacionada con los retrocesos del Estado Islámico en los campos de lucha de Irak, de Siria y de Libia. Es que al día de hoy, y después de 7 meses de combate, el ISIS o el Frente al-Nusra han perdido la mayor parte de Mosul, que controlaba desde el 2014, han perdido el baluarte de Alepo, ahora en enero pasado, y ahora los kurdos sirios, estos últimos apoyados por Estados Unidos y sus aliados árabes, están en proceso de asaltar Raqqa a orillas del Éufrates. Precisamente el portavoz de la llamada Fuerza Democrática Siria, que se llama Talal Silo, informó que el operativo para la toma de la ciudad siria comenzó este lunes, el lunes pasado, y prevé que la batalla será prolongada y difícil. Ahora bien, recordemos que en su momento la ofensiva por la liberación de Alepo fue duramente cuestionada desde las empresas periodísticas y fue objeto de la mayor campaña de desinformación que al menos yo recuerde. Pero las campañas de Mosul en Irak y de Raqqa en Siria son lo que el ciudadano de a pie lee y escucha por estos días. Y sin lugar a dudas, la imagen mental que hoy se busca forjar es que el núcleo de la lucha antiyihadista está en manos de Estados Unidos, de la coalición occidental y de los combatientes locales, básicamente kurdos. Otras pinceladas de la información dirán o dejarán entrever que el rol de la Federación Rusa es sostener a un régimen tiránico como tal y pondrán en tela de juicio la participación de Irán por constituir un factor desestabilizador, esto lo digo entre comillas porque así habitualmente se lo escribe, en toda esta región. Básicamente estos son los trazos gruesos de lo que recibimos por parte de la prensa convencional. Sin embargo, hay otras miradas posibles para sumar un análisis que no esté forjado desde las usinas de la intervención occidental. Y entonces nos encontraremos con hechos que están directamente omitidos. Por ejemplo, que en esta semana, me refiero al día 8 pasado, la coalición occidental volvió a atacar a las fuerzas sirias y sus aliados. Está bien, se podrá decir que fue un hecho menor, pero sucede que murieron militares sirios en la propia Siria y no a manos de formaciones terroristas, sino una vez más por parte de los Estados Unidos, que en definitiva es un Estado interventor y que además es un Estado ocupante con bases ilegales en Siria, que además fue el 6º ataque directo de Estados Unidos al ejército sirio en lo que va de la guerra, y que en esta ocasión se derribó a un dron armado que amenazaba a las fuerzas norteamericanas que, y esto lo digo entre comillas porque es textual, realizaban un patrullaje fuera de la zona de conflicto. Así con esta textual. Aunque el afuera, fíjense, el afuera de la zona del conflicto casualmente era adentro del territorio sirio. ¿Se entiende la idea? Como se comprenderá, es muy difícil abordar una información así cuando sus redactores se atreven a construir un sentido exactamente contrario al de los acontecimientos. El oeste de Raqqa
y la frontera con Jordania parece que definirán finalmente el sentido de esta guerra de 6 años. Raqqa está rodeada por kurdos sirios apoyados por Estados Unidos, pero también está rodeada por el Ejército Nacional Sirio, que se encuentra en las cercanías de la ciudad de Al-Tabqa. Claro, de momento todo indica que actuarán coordinados, pero nadie sabe qué cosa pudiera ocurrir entre ellos o el día después de que se cierre el capítulo del Daesh. Lo mismo ocurre en el sur, donde operan fuerzas estadounidenses y jordanas. De hecho, Hezbollah, que es una fuerza libanesa, ya amenazó a Estados Unidos con atacar sus posiciones luego del último incidente que acabamos de mencionar. Y aún más, algunos medios hablaban de que es solo una cuestión de autolimitación el hecho de que las fuerzas sirias no estén atacando ahora mismo, ya mismo, a las fuerzas especiales estadounidenses. Todas estas, digamos, son imágenes del creciente fértil, es decir, de Siria e Irak. Pero si uno alejara un poquitito el zoom, podría encontrarse con hechos inimaginables apenas unos días atrás. Por ejemplo, que uno de los patrocinadores de la guerra por encargo en Siria, me refiero a Qatar, haya quedado inesperadamente bajo asedio de sus propios vecinos, que también son otros de los patrocinadores del desastre en Siria. Me refiero a Arabia Saudita, a los Emiratos o a Bahrein, entre otros. Esto resulta prácticamente increíble. Y más increíble es que hace 3 días, escuchen bien, el Parlamento turco, esto apareció publicado ayer en Red Voltaire, haya aprobado el despliegue de tropas turcas en Qatar, previsiblemente para proteger a sus aliados de la hermandad musulmana en el Golfo. Pasa también que Estados Unidos tiene una enorme base aérea en Qatar y ahora nadie sabe cómo operarían las actualmente relaciones turco-norteamericanas, que son frías, si de golpe aparecieran soldados otomanos en el Golfo Pérsico. De todas formas, y desde donde se lo mire, este inesperado foco ha sido una muy buena noticia tanto para Siria como para sus aliados. Como se ve, la guerra en el creciente fértil también ha sido un disparador de disputas regionales, a veces previsibles como la histórica tensión entre turcos y kurdos, y otras veces impensadas como el abandono en esta semana de la participación, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Alemana desde la base de Incirlik en Turquía, lo que también señala una cierta quiebra o fractura o disensión en el seno de la coalición occidental. En pocas palabras, todo está cambiando y muy rápido. Nuestros medios periodísticos probablemente no abundarán mucho en detalles, pero tal parece que se están produciendo quiebres profundos en el sistema de alianzas, una vez que todos ya visoran el próximo final de la etapa yihadista de la intervención occidental en Siria.